Esto es temas que vienen en el examen Comipems. Te recuerdo que aún puedes inscribirte a nuestro curso Comipems. Iniciamos clases el 16 y 17 de marzo. Si quieres más información acerca del costo y los horarios, mándanos un WhatsApp al número que está en la descripción o en el primer comentario. También puedes hacerlo por alguna de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como Alfa Comipems en todas las redes. La primera ley de Newton también se le conoce como ley de la inercia. Esta me dice que todo objeto tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos de que una fuerza externa actúe sobre él, sobre el cuerpo. ¿Qué quiere decir este enunciado? Pues que una fuerza cambia el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Si una persona quiere mover su carro, pues debe de aplicar una fuerza para poder hacerlo. Si Spider-Man detiene un autobús en movimiento, pues debe de aplicar una fuerza para poder hacerlo. A los cuerpos que no se muevan, vamos a decir que están en reposo. Y aquellos que se mueven manteniendo siempre la misma velocidad, es decir, si van a 50 km por hora, pues siguen a esos 50 km por hora, diremos que su velocidad es constante, y eso sería un movimiento rectilíneo uniforme o un MRU. Además, si un cuerpo no se mueve es porque la suma de las fuerzas que actúan es igual a cero. Vamos a explicar esto con un ejemplo. Tenemos aquí que dos personas están empujando a una caja. Esta empuja por la izquierda y esta empuja por la derecha. El valor de la fuerza con la que empuja cada persona es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona empuja con una fuerza de 10 newtons, esta otra empuja con una fuerza de 10 newtons, que como dato la fuerza se mide en newtons. Como el valor de la fuerza es el mismo, pero la fuerza se aplica en sentidos diferentes, ¿por qué en sentidos diferentes? Pues porque esta persona empuja hacia la derecha y esta persona empuja hacia la izquierda. La fuerza va en sentidos diferentes, pero como el valor es el mismo, estas fuerzas se van a cancelar. ¿Cómo que se van a cancelar? Pues sí, en este caso, la caja no se va a mover ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Por qué razón? Como el valor de la fuerza es el mismo, pero se aplica en sentidos diferentes, las fuerzas se van a cancelar. La caja no se va a mover y es como si estas personas pues no estuvieran empujando. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que estuvieran empujando por los lados, empujaran por arriba y abajo? Pues tendríamos algo como esto, pero es el mismo caso. Como el valor de la fuerza es el mismo, pero se aplica en sentidos diferentes, estas fuerzas se van a cancelar. O sea que la caja no se va a mover ni para arriba ni para abajo. Esto que tenemos aquí sucede en todos los cuerpos que están en reposo. Solo que en vez de que haya dos personas empujando por arriba y por debajo, lo que existen o lo que hay son fuerzas. Una de esas fuerzas es el peso y otra de esas fuerzas es la fuerza normal. El peso siempre va hacia abajo y la fuerza normal siempre va hacia arriba. Si analizamos estas dos fuerzas, pues tendríamos algo como esto. Podemos ver que tanto el peso y la normal se encuentran en un punto. Como estas fuerzas tienen el mismo valor y se aplican en sentidos diferentes, se van a cancelar. Por esa razón, los cuerpos que están en reposo, pues permanecen en reposo, porque la suma de las fuerzas que actúan sobre ellos es igual a cero. O sea que si sumamos el peso del cuerpo y la fuerza normal del cuerpo, esa suma me daría cero. Por esa razón, los cuerpos o los objetos no se mueven. No porque no actúen fuerzas, porque ya vimos que dos de esas fuerzas que actúan es el peso y la fuerza normal. Por último, si un cuerpo ya estaba en estado de movimiento, seguirá moviéndose con velocidad constante. ¿Esto qué quiere decir? Que si un cuerpo ya estaba en estado de movimiento o ya tenía una velocidad inicial, si la suma de fuerzas que actúan sobre de él también es igual a cero, pues el objeto se seguirá moviendo con la misma velocidad o con una velocidad constante. Como ejemplos, pues tenemos esto que seguramente has visto o quizás te haya pasado alguna vez y un astronauta que orbita en el espacio. La aceleración es una variación o un cambio en la velocidad. Esto quiere decir que si yo tengo una velocidad de 10 y paso a una de 60 km por hora, pues tengo una aceleración porque la velocidad cambia, varía. Pero también ocurre lo mismo si tengo una velocidad de 100 y paso a una de 40 km por hora. No importa si la velocidad aumenta o si la velocidad disminuye. En todos los casos, como la velocidad varía o cambia, existe una aceleración. Esto es importante porque siempre que actúe la primera ley de Newton, la aceleración de los cuerpos
va a ser igual a 0, primera ley de Newton. Siempre que la suma de las fuerzas que actúen sobre un cuerpo sea igual a 0, el cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.